Buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a ver el tema de enlace covalente. Recordemos que estamos estudiando el enlace químico. En la clase anterior se hizo lo que es el enlace iónico, ¿no es cierto? Y hoy nos toca pues el enlace covalente. Vamos a estudiar el concepto de un enlace covalente, los tipos de un enlace covalente y sobre todo cómo reconocer un enlace covalente en función a su electronegatividad o también en función a la presencia del metal y del no metal. Así que veamos. Cuando hablamos de enlace químico, hay que recordar que un enlace químico es simplemente la unión de átomos, moléculas o iones. ¿En busca de qué? En busca de mayor estabilidad. Pero al unirse, ¿qué van a disminuir? Van a disminuir su energía. Entonces, enlace químico es simplemente unión de moléculas, unión de elementos en busca de estabilidad, mayor estabilidad, pero disminuyen su energía. Entonces, existían, ¿no?, varios tipos de enlaces químicos. Dentro del enlace químico teníamos dos. Uno era, pues, enlace interatómico, ¿correcto? Interatómico. El otro era intermoleculares. Entonces, existen dos tipos de enlace químico. Uno, que son los interatómicos, y el otro, los intermoleculares. Dentro de los enlaces interatómicos vamos a encontrar a quienes, al enlace iónico. El enlace iónico es la unión de quién? De un metal más el no metal. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de enlace iónico, o también llamado electrovalente, es la unión de quién? De un metal más el no metal. Entonces, el otro tipo de enlace es el enlace covalente, la que vamos a ver hoy. El enlace covalente va a ser ya la unión de quién? De un no metal con otro no metal. O sea, se van a unir entre no metales. Y también existe un enlace metálico, que es la unión de metal más metal. Entonces, el enlace iónico, recordemos que era pues simplemente la unión de un metal con otro no metal. Metal más no metal, enlace iónico. No metal más no metal, enlace covalente. Metal más metal, enlace metálico. ¿Cierto? Entonces, dentro del enlace covalente existen dos tipos de enlace. Un enlace covalente polar y el otro enlace covalente apolar. Ya que vamos a ver el enlace covalente, vamos a ver cuándo se llama enlace covalente polar y cuándo se llama enlace covalente apolar. Entonces, este es pues los tipos de enlaces que existen. Iónico, covalente, metálico. Iónico, metal más no metal. Covalente, no metal más no metal. Metálico, metal más metal. Dentro del enlace covalente existen dos tipos, covalente polar y apolar. Muy bien, el enlace covalente. El enlace covalente generalmente se da entre quién? Entre un no metal con otro no metal, ¿correcto? La unión de no metal con otro no metal va a darse un enlace covalente. Además, donde la diferencia, ojo, la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7.
Si recordamos el tema del enlace iónico, la diferencia de electronegatividades era mayor o igual a 1,7, pero en el enlace covalente, la diferencia de las electronegatividades tiene que ser menor a 1,7. Correcto. Dentro del enlace covalente, recordemos que van a existir dos tipos: enlace covalente polar y enlace covalente apolar. Entonces, el enlace covalente polar, ¿a qué se llama polar? Bueno, sabemos que la unión de no metal con otro no metal van a dar covalente. Pero ¿a qué se llama covalente polar? Polar se da, pues, como son entre no metales, pero estos no metales van a ser diferentes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ejemplos. Azufre y oxígeno. Ambos son no metales y son diferentes. Ajá, son diferentes. Siguiente. Carbono y oxígeno. Ambos son no metales y son diferentes. Carbono y oxígeno. Aquí, agua, hidrógeno y oxígeno. Son no metales y son diferentes. Cloro y oxígeno. Igual, son diferentes. Hidrógeno y también yodo son diferentes. Entonces, polar se llama a la unión de no metales que son diferentes. O sea, carbono con oxígeno, azufre con oxígeno, cloro con oxígeno, hidrógeno con cloro, diferentes. Entonces, van a darse, son polares, ¿por qué? Porque van a ser diferentes. Y por ende, ¿no? Si son diferentes, la diferencia de su electronegatividad menor a 1,7. Si polar son diferentes, el enlace covalente apolar será la unión entre el mismo no metal. O sea, si oxígeno es el no metal, entonces se va a unir entre el mismo oxígeno. Oxígeno con oxígeno quedará O2. Oxígeno con oxígeno y oxígeno, O3. Cloro con cloro, cloro 2. Nitrógeno con nitrógeno, nitrógeno 2. Se va a unir entre el mismo no metal. Por ejemplo, tengo un no metal, yodo, se une con el mismo yodo. Cloro con el mismo cloro. Bromo con el mismo bromo. Se une entre el mismo no metal. Como es el mismo no metal, la diferencia de su electronegatividad será pues 0. Como es el mismo no metal, 0. Entonces, esa es el concepto de un enlace covalente polar y apolar. Continuamos. Para esto hay que saber pues los no metales. Y los no metales son los siguientes. Los no metales son pues fósforo, yodo, azufre, carbono, oxígeno, cloro, selenio, bromo, nitrógeno, flúor e hidrógeno. Básicamente ellos van a formar no compuestos, entonces van a ser los no metales importantes. Por ejemplo, tengo el siguiente compuesto. Aquí tengo K, potasio. El potasio no aparece en la lista de aquí. Entonces, como no aparece, será un metal. Metal. Yodo sí aparece. Entonces será un no metal. Entonces, metal con no metal forma iónico. Recuerda eso. Siguiente ejemplo. Aquí, H2O. Hidrógeno aparece en mi lista. Aquí está, hidrógeno. Oxígeno también aparece. Ambos son no metales. No metal con no metal covalente. ¿Pero qué tipo de covalente? Hidrógeno con oxígeno. ¿Son diferentes? Sí. Cuando son diferentes van a ser polar. Entonces, no metal con no metal, covalente. Polar, sí, polar, porque son diferentes. Hidrógeno y oxígeno. Siguiente ejemplo. NO2. Nitrógeno aparece en mi lista. Aquí está, nitrógeno. Oxígeno también. Ambos son no metales. No metal con no metal, ¿qué forma? Un covalente.
¿Pero qué covalente? ¿Ambos son diferentes? Sí, son diferentes. Polar, covalente polar. El 4. Fósforo, ya está, es un no metal. El fósforo simplemente se ha unido con otro fósforo. Entonces, ¿es un covalente? Sí, porque se ha unido con el mismo no metal. Covalente apolar. Apolar, ¿por qué? Porque se ha unido o es el mismo no metal. Ahí está. Siguiente. Y 2. Yodo. Tengo en mi lista, sí está aquí. Yodo es un no metal y se ha unido con el mismo yodo. Entonces va a ser un covalente. Como es el mismo no metal, apolar. CO. Carbono aparece en mi lista, sí, carbono. Oxígeno no, también no metal. Ambos son no metales, covalente. Ambos son diferentes, polar, covalente polar. Entonces, es importante no ver la diferencia entre un covalente polar y apolar. Polar es que ambos son diferentes, apolar el mismo no metal. Covalente es pues no metal más no metal. Se va a unir entre no metales. Bien, algunas características del enlace covalente. El enlace covalente, bueno, a temperatura normal van a encontrarse en estado sólido, como es el azúcar de caña. ¿No? Este compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Son no metales, forman enlace covalente. Entonces, también van a encontrarse en estado sólido. También se encuentran en estado líquido, como es el agua. Es un enlace covalente. Hidrógeno y oxígeno son no metales covalentes. Otro, el etanol, también, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno, no metales. Y entre otros. También como gases, como el oxígeno, O2. O2, que es un enlace covalente apolar. Nitrógeno, también N2, apolar. Y algunos principales componentes, el CO2 y CO. Carbono y oxígeno, no metales. Y ambos son muy diferentes, covalente polar, ¿no? Entonces, se van a encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso a una temperatura normal. Van a tener bajo punto de fusión y ebullición. ¿Qué más? En la mayoría son insolubles en el agua. En la mayoría, ojo. Ya, pero algunos van a ser solubles en disolventes no polares como el benceno. Ya. Son blandos. No van a resistir a elevadas temperaturas. Además, son malos conductores de calor y la corriente eléctrica. Muy bien. Listo. Ejercicios. Indique cuántos tienen enlace covalente apolar. Preguntan apolar. Y tenemos que tener claro que apolar es la unión del mismo no metal. Está dentro de un enlace covalente. Covalente es no metal con no metal. Entonces, apolar va a ser, pues, sabemos que covalente es no metal más no metal. Correcto. Covalente apolar se va a dar entre el mismo no metal. Cloro con cloro, oxígeno con oxígeno, yodo con yodo, etc. Entonces, hay que ir viendo. Aquí abajo tengo la lista de los no metales. ¿No es cierto? A ver, la primera, hidrógeno es un no metal. Aquí está. Cloro también, no metal. Ambos son no metales, correcto. Es covalente, pero son diferentes. Covalente polar. Covalente polar, porque son diferentes. H2O. Hidrógeno es un no metal. Oxígeno es un no metal. Ambos son diferentes. Como son diferentes, vamos a ver que son covalentes polares.
Azufre, solito, es un no metal. Es un no metal. Entonces, se ha unido entre el mismo azufre. ¿Es no metal? Sí, covalente. ¿Pero qué tipo de covalente? Apolar. ¿Por qué apolar? Porque es el mismo no metal. N2, lo mismo. Miren, N2, ¿es un no metal? Sí, es un no metal. Es covalente, perfecto. Es el mismo no metal, apolar. Oxígeno, también es un no metal, se ha unido entre el mismo oxígeno, será covalente apolar. Carbono es un metal, es un no metal. Hidrógeno es un no metal. No metal con no metal, covalente. Pero como son diferentes, van a formar un enlace covalente polar. Por tanto, ¿cuántos tienen enlace covalente apolar? 1, 2 y 3. Continuando. Señalar la pareja de moléculas polares. ¿Qué son polares? Son pues diferentes no metales. O sea, carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, oxígeno, cloro, y así, diferentes, pero no metales. Entonces, si van a ser diferentes no metales, ambos, la pareja dice, podemos ya descartar la A, porque mira, aquí está el mismo, también aquí y también aquí, podemos descartar, porque aquí aparece el mismo no metal. Listo. Nos quedamos con la D y la B. Vamos a la D. Hidrógeno es un no metal. Oxígeno también es un no metal. Ambos son no metales. Son covalentes polares. Ajá. Va uno. A ver esta. Na. Na no aparece en mi lista de no metales. Será un metal. Cloro. Sí aparece. No metal. Metal más no metal. Y iónico. Ah, ya. Pero ¿qué pregunta? Polar. No puede ser él. Descartado. Me quedo con la B. Hidrógeno y oxígeno son no metales. Ambos son diferentes. Va una polar. Hidrógeno y cloro, ambos son no metales. Son polares, son diferentes. Respuesta la B. Siguiente. ¿Cuántas moléculas poseen enlace apolar? A ver, apolar. Apolar era pues aquel no metal que se une entre el mismo. Entonces, covalente, no metal más no metal. Perfecto. Pero apolar entre el mismo no metal. Muy bien. A ver, aquí hidrógeno es un no metal. Cloro, no metal. Son diferentes. Covalente, polar. El bromo 2. El bromo es un no metal. Entre el mismo se ha unido. Covalente apolar. Agua, hidrógeno no metal, oxígeno no metal. Ambos son diferentes, sí, son diferentes. Covalente polar. Cloro 2, el mismo no metal. Cloro 2, covalente apolar. CO, carbono no metal, oxígeno no metal. Polar, son diferentes. Covalente polar. ¿Cuántos son apolares? 2. Correcto. Siguiente. Señala la pareja de moléculas polares. Allá, es el ejercicio idéntico al anterior, ¿no es cierto? Donde salíamos la B, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos son no metales y son diferentes. En cambio aquí, este es un enlace polar y él es iónico. No puede ser. Me quedo con la B. Muy bien. Siguiente ejemplo. Correcto. Bien. Aquí dice indicar el tipo de enlace si se conocen sus electronegatividades. Una manera de reconocer a un enlace covalente era pues comparando si es metal o no metal. Otra manera de reconocer a un enlace covalente es viendo. ¿Viendo qué? Viendo pues su diferencia de su electronegatividad. Cuando hablamos de diferencia de electronegatividad,
es simplemente restar entre ambas electronegatividades y ver si es mayor o igual a 1,7 o menor a 1,7. Entonces, para que sea covalente, tiene que ser menor a 1,7. Comencemos. Aquí, SO2. SO2, azufre y oxígeno. Azufre y oxígeno. 2,5 y 3,5. Hay que restarle. De preferencia, mayor entre menor. O también puede ser menor entre mayor. Como está entre valor absoluto, se hace positivo. No hay ningún problema. SO2, 2,5 menos el 3, ¿no es cierto? 3,5, acá sería, ¿correcto? Oxígeno, 3,5. Ya está. Restando sería 1. Y 1 es pues menor a 1,7. Por tanto, diferencia de electronegatividad es 1. 1. Tipo de enlace covalente. Covalente polar. ¿Por qué polar? Porque son diferentes, no metales. Siguiente, HCl. Hidrógeno, 2,1. Cloro, ¿vale? Pues 3, ¿no? Hay que restarle. Ya restando, 2,1 menos 3 o 3 menos 2,1, 0,9. Entonces, 0,9 es menor a 1,7. Diferencia sería 0,9. Hidrógeno, no metal. Cloro, no metal. Covalente, como son diferentes, polar. CH4. Carbono vale 2,4. Hidrógeno, 2,1. Restar 2,4 menos 2,1, 0,1 y 3, ¿no? Es menor a 1,7. Sí, es menor a 1,7. Diferencia 0, ya está. Es un covalente polar porque son diferentes. El agua, H y oxígeno. Hidrógeno, ¿cuánto vale? 2,1. Oxígeno vale 3,5. Hay que restar. Hay que restar. Restando, ¿qué tendríamos? 1,4. 1,4 es un enlace o es menor a 1,7. Por tanto, enlace covalente. Como son diferentes no metales, polar. El bromo. El bromo es un no metal. Bromo 2,8. Se une entre el mismo. O sea, bromo con bromo hace 0. ¿Correcto? Y es menor a 1,7. Es el mismo no metal. 0 es un covalente pero apolar. Entonces, de esa manera también se puede definir si un compuesto es un enlace, tiene enlace covalente. Polar, apolar o iónico. Aquí va 1, ¿no? 1. Ya está. Listo. Seguimos. A ver, indicar verdad o falso. A temperatura ambiente son sólidos, líquidos y gases. ¿Quiénes? Enlace covalente, sí, verdadero. Su punto de fusión es bajo, correcto, es bajo. Son buenos conductores de la corriente. Buenos, no, malísimos, falso. Generalmente, la diferencia de su electronegatividad es menor a 1,7. Correcto, muy bien. ¿Qué molécula es polar? Polar son diferentes no metales. Descartamos, descartamos y descartamos. Aquí me queda hidrógeno y cloro. Potasio es metal, potasio. Oxígeno no metal. Es iónico, no puede ser. Ellos, hidrógeno y cloro, hacen covalente. Como son diferentes, son polares. Ya está. Muy bien. Perfecto. Para practicar hay ejercicios, hay que resolver y gracias.